Un saludo cordial y fraterno para todos nuestros escuchas de este su programa Medicina Operativa. Les saluda nuevamente John Carlos Ángel Hernández, tratando de llegar a todos ustedes con temas importantes y de práctica en nuestra cotidianidad. Este programa hace parte de la parrilla de CME Online, que es la emisora en streaming para los profesionales de salud de habla hispana alrededor del mundo. Bienvenidos. Para este programa hemos invitado al doctor Gabriel Alberto Ayala Giraldo, a quien queremos pues que comparta con nosotros sus credenciales académicas y su experiencia laboral. Doctor Ayala, muy buenas tardes, bienvenido. Doctor John, muy buena tarde. ¿Cómo les va? Un saludo fraterno a los radioescuchas. Doctor, cuéntenos un poco, ¿quién es Gabriel Alberto Ayala Giraldo? Hablemos desde lo académico y desde lo profesional. Bien, yo soy nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una especialidad en diabetología y enfermedades metabólicas, dislipidemias, obesidad. Soy magíster en actividad física para la salud y mis últimos estudios fueron de doctorado. Hice un PhD en los Estados Unidos en metabolismo y bioquímica nutricional. Muy bien, doctor. A veces es importante actualizar las credenciales para que quienes nos escuchan entiendan, sobre todo con este tema de el campo de lo nutricional por esto del intrusismo. Últimamente, pues hemos visto varias campañas y realmente todas con fundamentos en lo que tiene que ver con la práctica de la nutrición de personas que no tienen títulos académicos formales y que de alguna manera pues esto es una profesión que, si bien es cierto, no hay una regulación para quienes la ejercen de manera espuria, sí es muy importante tener presente que la mala práctica y las malas indicaciones pueden llegar a poner en riesgo la vida y empeorar alguna condición. Doctor, quisiéramos por favor que pusiéramos las cartas sobre la mesa. Cuéntenos un poco cómo es eso de la formación académica de un nutricionista y dietista. Bien, la carrera de nutrición y dietética en Colombia es una carrera que lleva desde el año 68, si mal no estoy, viene formando nutricionistas que de hecho aún el volumen de nutricionistas no alcanza a cubrir la demanda nacional. Aún somos muy pocos en el país. Esos son los dos títulos que obtenemos con esta profesión, nutricionista y dietista, que son dos distintos. Y en otros países como es México no se utiliza ese título sino nutriólogos, pero somos los mismos, somos nutricionistas o nutriólogos. ¿De qué consta? Son 5 años de carrera profesional donde se enfatiza principalmente en la parte anatómica y un fortalecimiento muy amplio, un hincapié grande en la parte de bioquímica y fisiología. Y ya pues se encuentran también otras líneas como son ciencias de alimentos, salud pública, la parte clínica, servicios de alimentación, nutrición deportiva, marketing y mercadeo. Esas son las áreas pues más citadas en el momento. Siguen saliendo y generándose algunas otras, como también a nivel de laboratorio, creación de productos, pero ese es pues a grosso modo lo que tiene de énfasis nuestra carrera. Muy interesante, doctor Ayala. Bueno, yo quisiera también, para complementar esta primera pregunta, entender, en Colombia existen asociaciones científicas y asociaciones formales de colegiatura donde se agrupen estos profesionales. Doctor John, por supuesto, nosotros tenemos algunas organizaciones en Colombia, por ejemplo, la principal, la más grande, donde agrupa el mayor número de personas, de profesionales en nutrición, se llama Colnut. Es la asociación nacional, el colegio, perdóname, de hecho ya estamos colegiados. Alcanzamos el título de colegiatura hace alrededor de 2 años y adicional a ello tenemos algunos grupos conformados como es Andún, que es la Asociación de Egresados de Nutrición de la Universidad Nacional, que es a donde yo pertenezco también y además fui presidente de ella. Y hay otros grupos como es Nutrinud de Colombia, que son algunos grupos de un volumen importante de miembros profesionales de todo el país,
con los cuales lo que buscamos siempre es fortalecer los vínculos profesionales, colaboración a nivel académico, organizamos también eventos, propendemos siempre también por evitar que el intrusismo irrumpa pues las puertas de todo el conocimiento y de nuestros pacientes además. ¿Por qué? Porque el intrusismo es una problemática que llevamos muchos años y está muy agudizada en este momento, ya que muchas personas piensan que leer o hacer un cursito, algo digital sobre nutrición, los hacen nutricionistas. Y lo más delicado de esta situación es que logra llegar a mucha gente, en especial por ahora por el tema de las redes sociales. ¿Y qué es lo que hacen? Pues captar muchos seguidores y empezar a generar tratamientos para pacientes, para personas de común y en caso también mucho más delicado, pacientes en los cuales por supuesto ponen en riesgo la vida de ellos. Para no ir tan lejos, pues muchos de mis pacientes han llegado a mi consultorio porque han estado de una manera pues muy descompensada, han tenido unas crisis de salud muy fuertes por todas estas prescripciones realizadas por personas no formadas en nutrición. Entonces, pues nos ha llegado a tener que nosotros entrar a resolver todas estas situaciones. Es como la parte más delicada del intrusismo. Bueno, doctor, aquí en este punto yo, con el permiso y la autorización de su asociación, voy a poner a sonar el audio de este video de una campaña en redes sociales que nos motivó a invitarlo a este nuestro programa de medicina operativa, doctor. Demos entonces espacio al sonido del video. La profesión va más allá del conocimiento. Es el conocimiento ligado a lo ético. Y no existe nada más ético que el respeto por la vida y la confianza depositadas por el paciente en el profesional. Zapatero a tus zapatos. Respeta la vida de las personas. Si no eres profesional en nutrición, no inventes. Somos nutricionistas, profesionales, sabemos lo que hacemos y abanderamos la ética en nuestra profesión. No es lo mismo ser que parecer. El intrusismo es un delito. No arriesgues tu vida con falsos nutricionistas. En nutrición y en todo, acude siempre, siempre a profesionales. Bueno, es un problema de salud público creciente. Pues aquí complementando esta parte hay que tener claro que en Colombia el INVIMA, que es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, organismo, entidad oficial, que es quien regula la emisión de los permisos para la comercialización de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y otros elementos de estas categorías, pues tiene una regulación fuerte y estricta y no es fácil acceder en el caso de los medicamentos y los dispositivos médicos a una licencia, a un permiso en su registro, pero no es la situación para los suplementos dietarios. Y en este contexto, pues el común de las personas, y es triste ver cómo algunos compañeros del área de la salud de distintas profesiones entienden y toman por sentado que tener un registro como un suplemento nutricional o un alimento es como el equivalente a que es el registro de un medicamento, situación completamente fuera de contexto, porque no es así. Entonces, pues debemos todos reflexionar al respecto y pensar si de alguna manera estamos participando en este círculo vicioso de fomentar el crecimiento en redes sociales, del intrusismo por personal no capacitado que puede poner en riesgo la vida y salud de nuestros pacientes y nuestras comunidades, o si definitivamente debemos buscar asesoría de personal entrenado y capacitado para tal fin, que se han formado en instituciones pues reconocidas y certificadas y de alguna manera cuentan con la idoneidad personal y profesional para hacerlo. Doctor Ayala, pues ya entrando a
nuestra entrevista para la que ha sido convocado usted el día de hoy en representación de todos sus colegas. Quisiéramos por favor que usted diera a nuestra audiencia y al suscrito un esbozo del estado nutricional en Colombia. ¿Cómo es eso, el diagnóstico nutricional en Colombia, doctor Ayala? Bien, doctor John, basándonos en la información que tenemos del estado nutricional en general, después desde niños, gestantes, adultos mayores y población adulta joven, encontramos desde la encuesta nacional de salud y nutrición, la última que salió fue realizada en el 2015, pero fue publicada en el 2018. Entonces, ¿qué encontramos? En resumen, que en Colombia tenemos una doble carga de afectación nutricional. ¿Y a qué hago referencia con la doble carga? Que anteriormente, años atrás, siempre se combatía la desnutrición, pero la desnutrición se ha ido reduciendo, se ha ido mitigando durante los últimos años, pero ahora, aún teniendo algunos casos de desnutrición aguda, entendido como indicador bajo peso par la talla, en niños menores de 5 años, que aún existe, debería estar erradicada, pero aún existe, tenemos también un problema creciente que está muy disparado en este momento, y es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Entonces la malnutrición, entendida como la deficiencia o el exceso, nos tiene afectados, e incluso esta segunda doble carga a la que hago referencia, que es el exceso de peso sumado al sobrepeso y la obesidad. En términos más sencillos, el sobrepeso es un aumento de peso por encima de lo considerado normal, y la obesidad es un exceso aún mucho más severo de ese peso por encima de lo considerado normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta parte, por ejemplo, del exceso de peso? Que conlleva a una gran cantidad de complicaciones, en especial complicaciones crónicas, que van a generar una inversión o un gasto en salud supremamente alto, e incluso se considera que la parte de la afectación a nivel de salud más fuerte, o sea, el gasto más grueso que se tiene en este momento, más robusto en salud, se debe a las enfermedades crónicas. Y su origen, la base de ella, en su mayor parte, es la obesidad. Entonces, pues esa es la problemática, el perfil epidemiológico nutricional que tenemos en este momento en el país. Entonces tenemos que luchar con la doble carga, la deficiencia marcada y los excesos. Bueno, doctor, ¿cuál sería el papel de un nutricionista entonces en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, doctor? Bien, el papel del profesional en nutrición, pues como cité inicialmente, tiene muchísimas áreas, pero cuando hablamos del impacto a nivel país, hablamos en especial en la parte de nutrición pública o salud pública, que está inmersa allí en la nutrición pública, y es la creación, el diseño de todos los planes, programas y proyectos que van encaminados a, luego de tener la línea de base, que normalmente para nosotros es la ENSIM, el documento que les cité anteriormente, que es desarrollado por Bienestar Familiar, es el que lidera, y otros aliados, para poder tener esta línea de base. A partir de allí es que se empiezan a crear todo, y esto lo crean los nutricionistas, todos los programas, planes y proyectos encaminados a poder mitigar y neutralizar estas deficiencias, estas alteraciones nutricionales. Porque además, por supuesto, cabe recordar que existen unas deficiencias nutricionales específicas en el país también, como es el déficit de hierro, que lleva a la anemia ferropénica, que es por la deficiencia de hierro, otras como son la deficiencia de vitamina A. Ahora tenemos una amplia deficiencia evidenciada de vitamina D. Entonces, el papel del nutricionista es eso, crear todos los programas orientados a poder mitigar este impacto en las alteraciones nutricionales de la población colombiana. Bueno, vean pues, yo vine a tener un contacto con la nutrición desde la academia, pero realmente pasa lo mismo que nos ocurre en la mayoría de las formaciones de pregrado, ¿no? Uno no mira la importancia de las cosas hasta cuando se necesita y se requiere en la práctica. Doctor Ayala,
cuénteme una cosa, con el tema de las patologías nutricionales, ¿cuáles son las más frecuentes en la consulta que uno esperaría ver en la consulta médica, doctora Ayala? Bien, estas están clasificadas en especial pues por cada grupo etario. ¿Qué encontramos actualmente en los niños? Estamos encontrando muchísimo sobrepeso y obesidad. En los adultos jóvenes hay apariciones de dislipidemias, alteraciones en la glicemia de ayuno, ¿sí? Lo llamado prediabetes, ¿sí? Que además está subdiagnosticado en el país y seguramente en el mundo. Toda la parte que comprende el síndrome metabólico, eso es lo que encontramos en adultos. Y en adulto mayor, las dos principales entidades patológicas que encontramos muy elevadas son la osteoporosis y la osteopenia, que es una fase previa a ella, y algo que está pues en boga actualmente, pero por supuesto siempre ha existido, y es la sarcopenia. Esas son las patologías que más encontramos según los grupos etarios que acabamos de citar. Bueno, doctor, yo quisiera que dejáramos un tip. Yo sé que el grueso de nuestra audiencia es personal sanitario de primer nivel. Quisiera por favor que usted nos recordara los criterios para diagnóstico de síndrome metabólico, doctor. Bien, para poder diagnosticar un síndrome metabólico, lo primero es hacer la medición, o sea, una medición adecuada del perímetro abdominal. Pues hay personas muy entrenadas quienes tienen ISAC, que son las personas, o es un curso especializado en cineantropometría. Sin embargo, a todo el personal sanitario de primer nivel se hacen capacitaciones para poder tomar lo más cercano a la realidad el perímetro abdominal, que simplemente se toma con una cinta métrica. Ojalá que sea una cinta que viene de fabricación metálica, porque la de fibra de vidrio termina estirándose mucho con el uso. Y se toma en la parte más prominente de la parte abdominal, al borde de la cresta ilíaca, normalmente está ubicado. Y lo que se tiene ya establecido como aumento de riesgo cardiovascular es cuando tenemos por encima de 100 centímetros en hombres o 90 en mujeres. Entonces, ese es el primer criterio para poder diagnosticar. Aumento de esos puntos que acabo de citar del perímetro abdominal, y sumado a ello, alteración en la glicemia de ayuno o la postprandial, ¿sí? Y alteraciones en el perfil lipídico, como puede ser hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, el colesterol de LDL aumentado, o el HDL, que además se ve bastante, el HDL, que es el colesterol bueno, reducido. Normalmente esos son los criterios para poder diagnosticar síndrome metabólico, y muchas veces también están relacionados con aparición de hiperuricemia. Gracias por refrescarnos la memoria, doctor. Estos son temas vigentes y en desarrollo, porque cada vez se adicionan nuevos criterios para los diagnósticos y se implementan nuevas estrategias de manejo. Bueno, doctor, teniendo en cuenta que usted menciona en los criterios el tema de la medición, yo quisiera que usted nos hablara qué errores de apreciación evidencia usted como nutricionista de las personas que llegan remitidas para su valoración. Bueno, muchas veces erramos en la parte de las tomas antropométricas. Eso es como lo más común, por eso es tan importante hacer formación en ellas, como es la toma de la talla, algo tan aparentemente básico, y muchas personas profesionales sanitarios que hacen, miden a la persona, en especial mucho más impactante, o sea, de manera negativa en los diagnósticos cuando son niños, porque 1 centímetro, 2 centímetros en un adulto no son algo muy impactante en el diagnóstico, pero para un niño 2 centímetros sí es bastante importante. Entonces, la parte de la cineantropometría es fundamental. Y también tener equipos de alta precisión, porque bien sabemos que en especial en los servicios públicos no contamos con recursos
para poder adquirir elementos de muy buena calidad y de alta sensibilidad, como es por ejemplo una balanza digital. Utilizan aún balanzas de las antiguas que tienen el péndulo o que tienen una muy mala sensibilidad, además que no le hacen calibración, y eso es fundamental, hacerlo de manera periódica como indica el fabricante, y eso es una falla importante que tenemos para los diagnósticos iniciales. En eso tiene usted toda la razón, doctor. Es muy común ver cómo el tema de los departamentos de métrica y de calibración en nuestras instituciones y las hojas de vida de los equipos no son llevados de manera adecuada. De un tiempo para acá, los requisitos de habilitación exigen la presencia de este tipo de programas al interior de las instituciones prestadoras de servicios de salud, lo que ha venido mejorando, pero aún así seguimos teniendo esas falencias. Vea qué interesante, yo no tenía presente que las cintas de material plástico se dilataban y alteraban las mediciones. Hay que hacer la renovación de ese metro de obstetricia que lleva ya como 20 años en la maleta, doctor. Yo quisiera saber en qué patologías sería mandatorio enviar un paciente al nutricionista. Bueno, hay demasiadas situaciones que pueden conducir a requerir una cita con el especialista. Y es bueno, hablemos desde los niños, una afectación en crecimiento, un bajo peso, por ejemplo, tratamiento también para episodios agudos como son las diarreas, las enfermedades prevalentes en la infancia. Toda esa gama de patologías también requieren presencia o apoyo del profesional en nutrición. En especial con los niños, esa parte para garantizar un desarrollo y crecimiento adecuado. En los adolescentes, pero por supuesto, para tener todo y aprovechar todo ese potencial de crecimiento que se lleva cuando ya se tiene en la pubertad y va a llegar el pico de crecimiento, si no se tiene una muy buena nutrición, se puede ver afectado y entonces no vamos a poder aprovechar todo el potencial de crecimiento que trae el adolescente o el puber en este momento, en ese caso. Hablando de las gestantes, la mujer gestante también tiene unas situaciones muy especiales que requieren una atención nutricional muy detallada en cuanto a la suplementación, la orientación de cómo deben tomar sus suplementos y las ganancias de peso, porque deben ser monitoreadas basado pues en las edades gestacionales y de esa manera sus aumentos o no de peso para poder garantizar que el fruto vaya a tener pues la mejor salud posible. Cuando hablamos de los adultos, pues ya entramos los adultos jóvenes y adultos mayores, en especial pues los jóvenes, para empezar debería ser desde la niñez, para empezar la prevención de la aparición de enfermedades crónicas. Entonces debemos empezar a hacer hincapié en eso, en el manejo del peso, en realizar pues la actividad física, además que la actividad física esboza una gran cantidad de información y requiere elementos puntuales para su indicación, su prescripción. Y cuando hablamos de adultos mayores, uno pues como había citado anteriormente, la osteoporosis, pero la osteoporosis no es una enfermedad de aparición aguda, ¿no? Eso es algo que vamos generando desde la niñez incluso. Por eso es tan importante hacer unos ajustes en la alimentación muy muy detallados para poder tener una edad madura o adultez muy sanos, para evitar pues todo lo que nos genera la complicación de las enfermedades crónicas y poder tener una mejor calidad de vida. Ya para cerrar la parte de los adultos mayores, de lo que pues he estado trabajando fuerte en estos últimos años y estoy escribiendo, es sobre la sarcopenia. Entonces, que es una enfermedad muy limitante y que no solamente afecta la parte de dinámica, de movilidad y protección ante, por ejemplo, caídas y evitar una fractura, si se tiene una muy buena reserva muscular, sino también, como ya conocemos a la perfección, que el músculo es un órgano endocrino. Al ser un órgano endocrino, también, si yo tengo una muy buena reserva muscular, voy a poder evitar o voy a mitigar
los estragos que pueden generar las enfermedades endocrinas. Por ejemplo, una alteración en el azúcar en sangre. Muchas veces algunos terapeutas dicen, no, ya tengo una alteración en el azúcar en sangre, entonces lo que voy a hacer es simplemente enviar el medicamento de inicio, de entrada, que siempre es la metformina. Y no, eso era simplemente una falta de conocimiento. ¿Qué tenía ese paciente? Un déficit muscular. Y lo que teníamos que prescribir era indicaciones orientadas a la ganancia muscular y ya el músculo se encarga de hacer el resto, de regularlo metabólicamente. Oiga, doctor, me alegra y me sorprende a sobremanera ver cuánto avanza la ciencia, ¿no? Definitivamente, para quienes hicimos el pregrado en el siglo anterior a esta época, hay muchos conceptos que vienen a ser nuevos para los que no estamos en este campo de la nutrición. Doctor Ayala, cuando enviemos un paciente a valoración por el nutricionista, ¿qué paraclínicos debiese llevar ese paciente? Bueno, también vuelvo a decir, depende de muchos factores. Uno, de qué tipo de paciente estamos hablando. Si nos referimos a un adulto, entonces las pruebas, la bioquímica sanguínea es algo fundamental que requerimos. Normalmente por eso, antes de abordar un paciente, se le pregunta sobre sus antecedentes y de esa manera uno orienta la solicitud de paraclínicos. Pero, como de manera rutinaria, ¿qué se solicita? Uno, pruebas como es la glicemia pre y post o la prueba gold standard si requerimos, tenemos sospecha por el cuadro clínico de diabetes, entonces pedimos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pedimos un perfil lipídico completo porque muchas veces se sigue prescribiendo colesterol total y ya, pero eso no nos da una información certera frente a todo lo que constituye ese colesterol, que son las fracciones LDL, VDL y HDL, para saber realmente cómo se encuentra, porque si está elevado pero tenemos el HDL, que es el bueno, supremamente alto, es una maravilla, es un factor protector. Entonces, el perfil lipídico completo, las glicemias, y también normalmente si ya es una persona mayor de 40 y empieza a presentar también alteraciones a nivel articular y sus hábitos cuando se hace la anamnesis alimentaria apuntan al consumo, por ejemplo, de alcohol, de comidas copiosas, carnes rojas de manera también aumentada, entonces pedimos también el ácido úrico para ver cómo se encuentra. Esas son como las pruebas más rutinarias. Actualmente, y en especial en los pacientes con obesidad, ¿sí? Estamos solicitando, no era una prueba rutinaria, pero en algunos pacientes lo hacemos la solicitud de la vitamina D también, la 1.25 hidroxicolecalciferol sérico. Se está solicitando por esa razón, porque en especial en las personas con sobrepeso y obesidad se ha encontrado una deficiencia muy marcada de vitamina D y ya tenemos claridad frente que la deficiencia, uno, reduce la respuesta inmunológica y más en esta época de pandemia, y dos, tiene que estar directamente relacionado con la absorción de calcio. Entonces es muy importante también solicitarla en algunos casos puntuales. Esas serían como las pruebas de entrada, y si ya tenemos, por ejemplo, a alguien con sospecha de desnutrición, entonces requerimos, además de la parte antropométrica, corroborar con la parte bioquímica la albúmina sérica, que es uno de los indicadores bioquímicos para diagnosticar desnutrición. Apasionante este tema, doctor. Bueno, como ya lo habíamos mencionado en la primera parte de este programa, el grueso de nuestra audiencia se encuentra en atención primaria, pues es reconocido la importancia de realizar un buen trabajo en este nivel de atención para fomentar y mejorar la salud a nivel comunitario. Yo quisiera que usted nos contara, doctor, qué recomendaciones debemos tener para la valoración nutricional que realizan las personas no nutricionistas en los controles de crecimiento y desarrollo, llámese enfermero o médico, o en algunos sitios estos controles de crecimiento y desarrollo pues los hacen auxiliares de enfermería. Cuéntenos qué recomendaciones operativas puede usted darnos para estas valoraciones nutricionales bajo estas condiciones. Bien, muy interesante la pregunta, doctor John. ¿Por qué razón? Porque
por ejemplo, en este momento estamos manejando los programas de primera infancia con diagnóstico, o sea, nosotros diagnosticamos basados en la antropometría que nos reporta los carnets de crecimiento y desarrollo. Entonces, como no estamos entrando en contacto directo con los beneficiarios, con los niños, nos toca de esa manera. Y nosotros dependemos de que se hagan las antropometrías adecuadamente. Lo digo porque es que ya me han tocado casos que cuando, no, pero si este niño se encontraba bien, ahora ¿por qué está tan deteriorado? Entonces solicitamos fotos y demás y toca ir a que envíe una enfermera pues del equipo para que vaya y corrobore la antropometría y, oh sorpresa, las antropometrías mal tomadas por descuido, por falta de capacitación, porque los equipos antropométricos no son los mejores. Hay muchos factores. E incluso también ocurre porque hacen mal registro. Tomaron bien pero registraron mal. Entonces, lo más importante en cuanto a las consultas de crecimiento y desarrollo para poder garantizar la parte nutricional de cómo se encuentra ese niño es, uno, estar bien formados en la parte de cineantropometría, por lo menos de las tomas básicas que son peso, talla. Hay otros como son perímetro braquial, hay perímetro cefálico, hay otras complementarias, pero digamos que con estas dos podríamos trabajar. Y aparte de eso, es garantizar que tengamos equipos adecuados, porque si tenemos personal capacitado, pero los equipos no son adecuados, pues vamos a obtener un error. Y por último, estar actualizados con la última resolución del Ministerio de Salud, la cual dictamina que el indicador peso para la talla es el indicador trazador porque es el más sensible. ¿Qué quiero decir el más sensible? Lo primero que se afecta en un infante cuando entra en un proceso de desnutrición es el peso, ¿sí? Por eso anteriormente se manejaban las rejillas, si ustedes bien conocen, que son las cuadrículas donde tienen una eje de las X y otro de las Y. Anteriormente se hablaba de peso para la edad, pero es muy poco objetivo, ¿sí? Entonces lo más objetivo y más sensible es el indicador peso para la talla. Entonces es utilizar y hacer, ejecutar, pues como viene dictaminando el Ministerio de Salud, la resolución que les comento, tenerla siempre a la mano y utilizar este indicador que se llama peso para la talla. Cuando utilizamos ese, tenemos plena certeza de que el niño se encuentra en X estado nutricional, pero no vamos a errar ante, por ejemplo, realizar una remisión errónea, ¿sí? Porque si me envían la antropometría mal, yo diagnostico mal y remito al sistema de salud para que le hagan una atención prioritaria sin haberlo requerido. Entonces, para cerrar, eso sería lo más importante: capacitación al personal sanitario y tener unos equipos de alta precisión. Bueno, doctor, ¿y alguna recomendación en particular para quienes ejecutan controles prenatales? Bien, para los controles prenatales, uno también recordemos que en control prenatal la antropometría es muy importante, ¿sí? Y el reporte bien detallado o acertado basado en las ecografías de la edad gestacional, porque para diagnosticar las mujeres gestantes requerimos 3 elementos: peso, talla y edad gestacional. Si nos falta uno, no podemos diagnosticar. Y algo muy importante supremamente relevante, es la asesoría frente a cómo debe ser el consumo de la suplementación que se le da. Entonces, por normatividad en Colombia, tenemos el ácido fólico, el carbonato de calcio como calcio y el sulfato ferroso como el hierro. Entonces, esos son los 3 micronutrientes que se dan en suplementación. Habría que incorporar seguramente otros, como es el omega 3, pero eso aún no está en la normatividad. Entonces, es muy importante que el personal que atiende a las gestantes en el control prenatal conozca primero funciones de estos nutrientes para poder asesorar a la gestante. 2, cuál es la forma indicada, los momentos y las combinaciones con alimento o no de cada uno de estos nutrientes, porque dependiendo de ello va a ser efectiva la absorción. Entonces serían los elementos importantes que yo resaltaría en la consulta
este control prenatal. Bueno, lo tenemos claro. Y el doctor Ayala dice los suplementos de omega 3 y de omegas. Bueno, esto nos abre pie para hacerle otra pregunta. Doctor Ayala, ¿qué deberíamos decir a quienes solicitan en nuestras consultas y en nuestra práctica que se les formule vitaminas? Bueno, nosotros no deberíamos realmente, hablamos de las personas convencionales, excluimos a quienes tengan una patología preestablecida o a los deportistas. Solamente en esos dos extremos requeriríamos seguramente suplementación, pero una persona que no sea un deportista, en especial de alto rendimiento, o una persona con alguna patología específica, no requeriría suplementación, siempre y cuando tenga una alimentación variada y balanceada. Si no cumplimos con este criterio, seguramente la suplementación sería importante. Pero en términos generales, una persona convencional con que cumpla con alimentarse adecuadamente no requeriría ningún tipo de suplementación. En días pasados tuvimos la oportunidad en el espacio de nutrición y salud en esta emisora de participar por intermedio de la doctora Paola Díaz con la celebración y la difusión de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pues para esos días se difundieron aquí los principios rectores de la estrategia YAMI, que me pareció muy interesante. Quisiera saber en este momento qué opina usted sobre las fórmulas complementarias a la lactancia materna. Bien, las fórmulas complementarias hacemos referencia a un término un poco más amplio que se llaman los sucedáneos de la leche materna. Los sucedáneos esbozan los siguientes elementos. 1. Las leches de fórmula y todo lo que tiene que ver con la alimentación, como son papillas del bebé, del lactante, como son las papillas, los biberones y los chupos. Todos entran dentro del marco de lo que se llaman sucedáneos de la leche materna. Eso está se encuentra en la normatividad colombiana, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Enfoquémonos ahora sobre lo que nos estás preguntando, que es seguramente lo de las fórmulas lácteas. Entonces, lo primero, y para dejarlo ya muy claro, porque sé que en especial el mes de agosto, que es el mes de la lactancia materna, en muchos medios de difusión se ha hablado de ella, de la importancia de la lactancia materna. Entonces voy a resumirlo en lo siguiente. Lactancia materna, la regla de oro es lactancia materna exclusiva. Cuando hablamos de exclusividad, quiere decir que ni siquiera agua se le debe suministrar al niño así vayan al desierto. ¿Por qué? Porque la leche materna ya tiene 90% de agua en su composición, entonces el niño siempre va a estar muy bien hidratado. Entonces, lactancia materna de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y de manera complementaria hasta los 2 años y más. No olvidemos ese y más. Ese y más ya saben que significa que es hasta que la madre y el niño decidan lactar y ser lactado. Eso significa el y más. Entonces, pues esa es la regla de oro de la lactancia materna. Y cuando ya hablamos del tema de fórmulas, entonces las fórmulas lácteas infantiles deben ser utilizadas de manera escasa. Siempre debemos agotar porque hay muchísimos inconvenientes que se le pueden presentar a la madre de distintas índoles, como puede ser el tema del tiempo, por la parte laboral debe ausentarse, problemas como complicaciones con mastitis. Hay muchos elementos que pueden llevar a ello, pero como asesores siempre debemos agotar hasta el último recurso para que la madre no abandone la lactancia materna. Cuando ya todo esto ha fallado, o algunas situaciones muy puntuales que tienen restringida la lactancia materna, debemos hacer uso de las fórmulas infantiles. En ese momento ellas cobran importancia. ¿Por qué razón? Porque no es para nada adecuado que al niño se le vaya a dar leche de vaca común y corriente, o sea, entera, sin tener ninguna modificación. No es nada adecuado. Entonces, allí es donde recurrimos a las leches de fórmula. Pero como les dije,
únicamente en situaciones patológicas, en situaciones especiales donde la lactancia materna está contraindicada. De resto, siempre debemos agotar los recursos hasta el último recurso para que la leche materna siga siendo el alimento durante los 6 primeros meses y en adelante de manera combinada con la alimentación hasta los 2 años y más. Bueno, doctor, y pregunta obligada. Este tema de algunas presentaciones comerciales de suplementos dietarios, no voy a decir marcas para no demeritar productos, casas farmacéuticas, pero pues con amplia difusión en medios, donde dicen: usted que es diabético, tome esto en vez de tomar tal cosa. ¿Qué opinión le traen a usted ese tipo de preparados comerciales para manejar algunas patologías como la diabetes, por ejemplo? Bien, además de que la diabetes mellitus, hablemos de la tipo 2, que es la del 95% que prima por encima de la 1, que es alrededor del 5%, menos mal es de esa manera, y que además es prioritaria, no prioritaria, sino prevalece más en los adultos, aún existiendo presencia de diabetes mellitus tipo 2 en niños actualmente, ocasionado o derivado de los malos hábitos. Entonces, todos los productos que prometen curar la diabetes e incluso los productos herbales y todo lo que no tenga evidencia científica realmente no tiene ningún efecto. Se ha hablado y muchos de ustedes escuchan muchísimas recomendaciones de muchas personas que tome esto, que esto les sirve. No, realmente lo único que sirve es una alimentación o si ya hablamos de una persona con una enfermedad preestablecida como es una diabetes diagnosticada, tiene que ser una prescripción puntual de un profesional en nutrición y le va a dar la prescripción tanto de la parte nutricional y otra persona, o puede ser el mismo profesional que esté formado en la parte de actividad física, para hacer una prescripción puntual detallada de la actividad física que debe este paciente manejar. Eso es lo que primero se maneja. Y ya, por supuesto, si ya lo está requiriendo, tiene que manejar antidiabéticos orales o insulina en su caso. Pero nada de estos productos realmente, ni suplementos nutricionales, lo aclaro, ningún suplemento nutricional va a ayudar a solucionar la diabetes. No existe en este momento. Se está trabajando mucho desde hace muchos años, pero lo que realmente ha tenido impacto tanto en la prevención e incluso en los pacientes con prediabetes, que es la fase anterior, que es una fase intermedia entre normalidad y la diabetes, que se llama prediabetes, que casi siempre o antiguamente los médicos decían cuando alguien ya tenía prediabetes, no, ya pues más o menos en 2 años se proyectaba que vas a ser diabético después de la consulta de primera vez donde se diagnosticaba la prediabetes. Pues eso también ha cambiado mucho, ¿no? La prediabetes puede ser reversible con un tratamiento efectivo, riguroso, que involucre una prescripción nutricional y de actividad física bien detallada. Se puede revertir y ya no progresar a diabetes. Es una persona que ya casi, que hablo de 10 años atrás, ya estaba condenada a ser diabética por la indicación del médico, ya no es de esa manera. Ya podemos revertir el proceso y evitar que esa persona llegue a ser diabética. Y en el peor de los casos, si no se logra de esa manera, por lo menos hacemos retrasar de una manera importante, ejemplo, unos 15 años, la progresión a la diabetes. De esa manera, pues vamos a mejorar, ese es el impacto final, mejorar la calidad de vida de esta persona. Bueno, doctor Ayala, yo no tengo palabras para expresarle el agradecimiento de parte del staff de CME Online por su participación en este programa y por lo que sabemos que es un programa con el que usted nos va a sorprender, del que no quiero todavía dejar nada más que la inquietud, pero sé que va a ser muy nutritivo para nuestras comunidades este programa enfocado al manejo de la obesidad desde CME Online. Doctor Ayala, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus conocimientos, su experiencia y por tratar de hacer como hacemos nosotros en este proyecto académico de impacto social de parte de Latinos for the Community, un mundo mejor. Doctor Ayala,
algunas palabras, usted quiere saludar a alguien, enviar algún mensaje, le recordamos a todos nuestros radioescuchas que CME Online es una iniciativa académica de impacto social sin ánimos de lucro. Ninguno de estos proyectos que se desarrollan acá ni de sus componentes tienen costos. Brindamos el apoyo para la difusión de actividades académicas, de actividades organizacionales, y tratamos de difundir conocimiento dirigido a personal sanitario, personal que labora en áreas de la salud y ciencias afines, con el ánimo de mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. Doctor Ayala, el micrófono es suyo. Doctor John Carlos, te agradezco mucho la invitación, y a los radioescuchas pues por estar siempre conectados a tu emisora. Pues les deseo una buena noche y hasta un próximo programa. Muy amable, doctor John Carlos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta este momento. Esperamos que sigan conectados a nuestra programación. No olviden CME Online, la radio en streaming para los profesionales de la salud de habla hispana alrededor del mundo. No se despeguen. Gracias por sintonizarnos.